¿Querés que formulemos otra? No, ahí está. No, así no perdemos hilo. Walmapu, a ver, no hay ninguna hipótesis de conflicto territorial con Chile. No tenemos nosotros, a partir de esta expresión que las mismas autoridades chilenas dijeron que se circunscribía específicamente a su territorio y que tenía que ver hasta incluso con una reivindicación desde el punto de vista política, digamos, ¿no? Pero que no tenía que ver con ningún tipo de discusión limítrofe con nuestro país. Esto lo dijeron las autoridades chilenas, con lo cual mucho para agregar no tenemos. Con respecto a... Con respecto a Venezuela, a ver, sí, efectivamente la Argentina le ha planteado en muchas oportunidades, en el Consejo de Derechos Humanos, lo ha planteado también, lo he planteado yo, en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. También hay violación de derechos humanos, para no tener una obsesión, digamos, ¿no? También hay violación de derechos humanos en Colombia, hay violación de derechos humanos en Chile, hubo violación de derechos humanos, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos. Con lo cual, el punto no es tratar de poder despejar esto. Me parece que es fundamental que tengamos presente cuál es la tarea que la Argentina tiene cuál es la tarea que la Argentina puede llevar adelante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay violencia institucional, eso es violación de derechos humanos. ¿En la Argentina hay violencia institucional? Sí. Con lo cual hay violación de derechos humanos, se violan derechos humanos. Bueno, esto pasa en muchos países de la región. No nos debemos obsesionar solamente con uno, porque si no lo único que hacemos es repetir un encuadre de la prensa dominante donde solamente acusamos a 2 o 3 países y nos obsesionamos con ellos. Entonces me parece que cuando nosotros decimos que la defensa de los derechos humanos nos tiene que poner en un plano de igualdad a todos y donde tenemos que defender los derechos humanos en todos lados, sea el país que sea la bandería política que sea o las cuestiones ideológicas que sean, de eso se trata. La Argentina ha adoptado una posición que es esta, a partir claramente de su historia, producto de que nosotros tuvimos... No apoya el régimen de Maduro. No, pero espera. No es función de la Argentina señalar países, repartir sanciones o bloqueos. No es función de la Argentina eso. Es función de la Argentina promover el diálogo, es función de la Argentina avanzar en políticas que promocionen los derechos de las personas, de la dignidad de las personas. Senador Martínez. Ya te contesté 80 preguntas. Respetemos al canciller. Lo que digo es que la posición de la Argentina es una posición consistente en el tiempo. Y eso le ha permitido a la Argentina tener un prestigio internacional y tener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos. Si no fuera así, los países no lo hubieran apoyado a la Argentina. ¿Quién? Paulazo, sí. Bueno, hoy es materia judicial, claramente eso, ¿no? Con lo cual no tenemos mucho para opinar, desde la Cancillería por lo menos, no tenemos mucho para opinar, eso está en tránsito judicial. No sé qué escribí acá. Bueno, Villegas, la reunión, sí, efectivamente yo estaba enterado de la reunión, porque es una reunión, el mecanismo es el siguiente. El mecanismo del Consejo de Derechos Humanos es un mecanismo que lo integran los países, digamos, no todos los países, una parte. Sí, no, pero fue una reunión más general, había más países, no era solamente... Después, lo segundo, la Argentina y el resto, o una gran cantidad de países, votaron la suspensión de Rusia, producto que se estaba llevando adelante una investigación y había pruebas, instancia probatoria,
que la comenté anteriormente, de que se estaba violando el derecho internacional humanitario. Entonces, producto de eso, se precipita la suspensión y se genera la suspensión a partir de también generar en paralelo toda la investigación, porque eso va todo en paralelo, digamos, ¿no? Rusia sigue siendo miembro de la Asamblea de Naciones Unidas, entonces efectivamente sigue siendo miembro observador del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto es así. Y el Consejo de Seguridad también, o sea, sigue estando, sigue participando, sigue siendo Estado miembro, con lo cual sigue participando, aunque por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos haya sido suspendido. Tiene voz, no tiene voto, pero tiene voz y puede participar. Y esto lo ha determinado, no la Argentina, lo determinó todos los países que integran la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, y lo último, energía, que me hiciste el comentario con respecto a las potencialidades de la Argentina. Sí, claramente, la Argentina hoy tiene potencialidades, no solo en términos de ser un jugador importante a la hora de proveer de modo estable energía en la región y de poder exportarlo, como había acá también una inquietud. Es cierto que hay que hacer las inversiones y las obras de infraestructura, y es cierto también que eso no se hace en un año, en 2 años, que son obras grandes, son obras, una planta de licuefacción y un gasoducto, estás hablando de no menos de 7.000 millones de dólares, y de ahí para arriba, depende de la capacidad productiva que le pongas. También vemos que hay una crisis de los fertilizantes, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿y por qué no nosotros? Argentina tiene una producción de fertilizantes, exporta fertilizantes. Ahora, ¿podría exportar más? Sí, si tuviéramos otra planta al lado podríamos exportar mucho más. Bueno, eso también son proyectos de mucho dinero, de muchos recursos, y que claramente hoy se presentan como muy, de alguna manera, como muy atractivos, pero efectivamente son proyectos de muchos recursos y que no es de la noche a la mañana, no es que no lo compras en un portal, esto, digamos, ¿no? Efectivamente, lo que vos dijiste, sí, el FMI, la función del Fondo Monetario Internacional en realidad es a los países que tienen crisis de balanza de pago, como tuvo la Argentina entre el 2018 y 2019, entran con recesión, tienen crisis de balanza de pago, salen a socorrerlos. Porque esto, de Bretton Woods en adelante, lo que hizo la institucionalidad y el sistema internacional y financiero internacional, lo que hizo es diseñar este tipo de instrumentos de la multilateralidad financiera de algún modo. Y es como suerte de prestamista de última instancia, ¿no? El punto es que vos podrías reemplazar recursos. Si tuviste un crédito tan abultado, vos podrías reemplazar recursos, y recursos que los tenías para pagar la cuenta, para pagar tus endeudamientos, o recursos que tenías desde ese punto de vista vos lo podrías haber vinculado a generar infraestructura. Ese es un poco el punto, digamos, ¿no? El dinero fungible en este sentido. Entonces vos lo podrías haber vinculado a partir de tener este gran shock de recursos a partir del endeudamiento. Si vos hubieras tenido un poco más de control del mercado capital, básicamente, ¿no? Porque por ahí es por donde se terminó fugando. Si vos hubieras tenido más control, no se te hubiera fugado, hubieras tenido mayor capacidad fiscal como para expandir el gasto y hacer este tipo de obras que estamos hablando hoy, que hubieran sido una gran oportunidad para la Argentina. Pero nunca es tarde. Hoy el presidente Fernández está encarando con las dificultades del caso por tener una crisis de deuda muy profunda, por tener que haber luchado contra la pandemia y por tener una guerra en el corazón de Europa, sigue de todos modos avanzando en esta agenda de desarrollo para la Argentina. Senadora por Tierra del Fuego.